Me llamo Eduardo Hernández y tengo 73 años. Mientras escribo estas líneas desde la pequeña habitación que comparto en el Asilo San José de la Ciudad de México, puedo decir con certeza que he vivido una de las experiencias más dolorosas y, paradójicamente, más reveladora de mi vida. La historia que voy a contar comenzó hace 8 meses, cuando mi único hijo decidió que yo era una carga demasiado pesada para su nueva vida exitosa. Todo empezó en una mañana fría de febrero, cuando Alejandro llegó a la casa familiar en la colonia Roma Norte, con una expresión que no había visto en su rostro desde que era adolescente. Una mezcla de determinación y culpa que me advirtió inmediatamente que algo malo estaba por suceder. «Papá», me dijo evitando hacer contacto visual, «necesitamos hablar». Durante los 60 años que llevaba de conocerlo, esas 4 palabras nunca habían precedido una conversación agradable. Pero esta vez, el tono de su voz tenía algo diferente, algo definitivo que me heló la sangre antes de que siquiera comenzara a explicar su decisión. Alejandro había llegado muy lejos desde el niño que crié solo después de que su madre murió cuando él tenía apenas 12 años. Era ahora el director regional de una empresa multinacional. Vivía en una casa de 3 pisos en las lomas de Chapultepec y se había casado con Patricia, una mujer 20 años menor que había dejado muy claro desde el principio que los viejos problemas familiares no tenían lugar en su nueva vida de éxito. «He encontrado un lugar muy bueno para ti», continuó, sacando un folleto colorido de su portafolio de cuero italiano. «Es un asilo de primera categoría, con atención médica las 24 horas, actividades recreativas y otros señores de tu edad con quienes puedes hacer amistad». Me quedé sentado en mi silla favorita, la misma donde había leído cuentos a Alejandro cuando era pequeño, donde había estudiado para ayudarle con sus tareas, donde había pasado las noches en vela cuando tenía fiebre, y traté de procesar lo que me estaba diciendo. «Un asilo», logré articular finalmente. «Alejandro, yo no necesito un asilo. Estoy perfectamente bien aquí en casa. Papá, sé realista», respondió con una voz que intentaba sonar paciente, pero que no podía ocultar su irritación. «Tienes 73 años, vives solo en esta casa enorme, y cada semana tengo que venir a resolver algún problema. La semana pasada fue la tubería, antes fue el problema con los vecinos, y la semana anterior fue el asunto del médico que no encontrabas». Era cierto que había tenido algunos pequeños problemas últimamente, pero nada que no pudiera manejar con un poco de ayuda ocasional. La casa familiar, donde había vivido durante 40 años, donde había criado a mi hijo, donde cada rincón contenía recuerdos de nuestra vida juntos, era mi hogar. No era solo un edificio, era el repositorio de toda mi historia. «Alejandro», le dije levantándome de la silla y caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín que había cultivado durante décadas. «Esta casa no son solo ladrillos y cemento. Aquí está la memoria de tu madre, aquí están los recuerdos de tu infancia, aquí está toda nuestra historia familiar. Papá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es». Suspiró, y por primera vez detecté una nota de genuina emoción en su voz. «Patricia y yo hemos estado discutiendo esto durante meses. Ella dice que es hora de que cada quien viva su propia vida, y honestamente creo que tiene razón». Ahí estaba la verdad. Patricia, la mujer que había llegado a la vida de mi hijo como un huracán de ambición y modernidad, había estado presionándolo para que se deshiciera de lo que ella consideraba el lastre del pasado. Y ese lastre, aparentemente, era yo. «¿Y qué hay de lo que yo quiero?», pregunté, volteándome para enfrentarlo directamente. «¿Mi opinión no cuenta en esto?». «Claro que cuenta, papá. Por eso elegí el mejor lugar posible. Mira»,
dijo abriendo el folleto. Tiene jardines, biblioteca, sala de televisión, incluso ofrecen clases de pintura y talleres de lectura. Vas a estar mucho mejor ahí que aquí solo. Lo que Alejandro no entendía, lo que Patricia nunca había entendido, era que yo no estaba solo en esa casa. Estaba acompañado por décadas de recuerdos, por la presencia espiritual de Rosa, mi difunta esposa, por los ecos de la risa de Alejandro cuando era niño. Esa casa era mi universo, y él me estaba pidiendo que lo abandonara para irme a vivir entre extraños. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en su rostro. Papá, seamos adultos sobre esto. No te puedes negar. Ya vendí la casa. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. ¿Vendiste la casa sin consultarme? Está a mi nombre desde hace 5 años, papá. ¿No te acuerdas? Lo hicimos por el asunto de los impuestos cuando tuviste el problema con Hacienda. Era cierto. Años atrás, cuando había tenido algunos problemas burocráticos con mis impuestos como pequeño comerciante jubilado, Alejandro había sugerido transferir la propiedad a su nombre para simplificar los asuntos legales. Había sido una decisión práctica en su momento, una muestra de confianza entre padre e hijo. Nunca imaginé que algún día la usaría para sacarme de mi propio hogar. Alejandro, le dije, sintiéndome de repente muy viejo y muy cansado, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Vas a enviar a tu padre a un asilo para complacer a tu esposa? Por un momento vi un destello del niño que había sido, del joven que me había dicho que era el mejor papá del mundo cuando se graduó de la universidad. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la máscara de determinación que había perfeccionado en sus años de ejecutivo corporativo. No es para complacer a Patricia, papá. Es lo que más te conviene a ti también. Y no es para siempre. Cuando te adaptes y veas lo bien que puedes estar ahí, me lo vas a agradecer. Esa fue la última conversación real que tuvimos en la casa familiar. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos que se sintieron más como los arreglos para un funeral que para una mudanza. Alejandro contrató a una empresa para empacar mis pertenencias esenciales. Una selección arbitraria de ropa, algunos libros y unas cuantas fotografías, mientras que todo lo demás, 40 años de vida acumulada, fue marcado para donación o venta. Traté de hablar con él varias veces durante esos días, de hacerle entender lo que esta decisión significaba para mí. Pero cada conversación terminaba con él repitiéndome que era por mi propio bien y que me acostumbraría pronto. El día de la mudanza, mientras veía a extraños cargar cajas con mi vida en un camión, le hice una última súplica. Hijo, por favor, reconsidéralo. Podemos encontrar otra solución. Puedo contratar una señora que me ayude en casa, o puedo mudarme a un departamento más pequeño. No necesito irme a un asilo. Papá, ya está decidido, me respondió, pero esta vez no pudo mirarme a los ojos. El asilo está pagado por 1 año completo. Dame una oportunidad de demostrar que esto va a funcionar. Y así fue como, a los 73 años, me encontré sentado en el asiento del pasajero del BMW de mi hijo, viendo por última vez la casa donde había sido feliz, donde había sufrido, donde había amado y donde había esperado morir en paz. El asilo San José resultó ser exactamente lo que prometía el folleto. Un lugar limpio, bien administrado, con personal amable y todas las comodidades que un anciano pudiera necesitar. Pero para mí se sentía como una prisión elegante, un lugar donde las personas eran enviadas cuando sus familias decidían que ya no tenían espacio para ellas en sus vidas modernas y exitosas. Mi habitación era pequeña, pero cómoda, con una cama individual, un escritorio, una silla y una ventana que daba al jardín central del asilo. Tenía un compañero de cuarto, don Manuel,
un señor de 80 años que había sido profesor de literatura y que había llegado al asilo cuando su familia decidió que cuidarlo era demasiado complicado para sus vidas ocupadas. La primera semana es la más difícil, me dijo don Manuel la noche de mi llegada, mientras yo trataba de organizar mis pocas pertenencias en el pequeño armario que me habían asignado. Después te das cuenta de que no es tan malo como pensabas, o al menos te resignas a que es lo que hay. Durante los primeros días, Alejandro vino a visitarme religiosamente. Llegaba después del trabajo, me preguntaba sobre la comida, las actividades, si había hecho amigos. Se comportaba como un hijo atento y preocupado, pero yo podía ver el alivio en sus ojos cada vez que se iba. El alivio de alguien que había resuelto un problema complicado y ahora podía seguir con su vida sin interrupciones. ¿Ves, papá? No está tan mal, me decía mientras caminábamos por los jardines del asilo. Y mira cuánta gente hay aquí. Tienes mucha más compañía que en casa. Era cierto que había gente en el asilo, pero la mayoría eran personas como yo, individuos que habían sido depositados ahí por familias, que habían decidido que el amor y la responsabilidad filial tenían límites prácticos. Había una tristeza colectiva en el ambiente, una resignación silenciosa de personas que habían aceptado que sus mejores días habían quedado atrás. Después de 2 semanas, las visitas de Alejandro comenzaron a espaciarse. De todos los días pasó a días alternos, luego a 2 veces por semana, después a 1 vez por semana. Siempre tenía una explicación. Un proyecto importante en el trabajo, una cena con clientes, un viaje de negocios que Patricia había organizado. «Papá, sabes que quiero venir más seguido», me decía durante sus visitas cada vez más breves. «Pero el trabajo está loco ahora mismo. Patricia dice que cuando termine este proyecto podré visitarte más». Patricia. Siempre Patricia. La mujer que había llegado a la vida de mi hijo y había decidido que un padre viudo de 73 años no encajaba en su visión de éxito y modernidad. La mujer que probablemente celebraba cada noche que habían logrado deshacerse del problema que yo representaba. Después de 1 mes, las visitas se redujeron a ocasionales llamadas telefónicas que duraban cada vez menos tiempo. Alejandro siempre sonaba distraído, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. Las conversaciones se volvieron formulaicas. Preguntaba sobre mi salud, me contaba brevemente sobre su trabajo y terminaba la llamada prometiendo que vendría a visitarme pronto. Pronto nunca llegó. Después de 6 semanas, incluso las llamadas se detuvieron. Traté de contactarlo varias veces, pero su teléfono siempre iba directo al buzón de voz. Llamé a su oficina, pero su secretaria me decía educadamente que estaba en reuniones o fuera de la ciudad. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como yo había desaparecido de la suya. Fue durante esas semanas de silencio cuando comencé a entender verdaderamente lo que había perdido. No solo había perdido mi casa, mis posesiones y mi independencia, había perdido a mi hijo, el niño que había criado solo después de la muerte de Rosa, al que había dedicado toda mi energía y amor, que había sido mi propósito y mi alegría durante décadas. Había decidido que yo era prescindible. Don Manuel, que había observado mi deterioro emocional con la sabiduría de alguien que había pasado por lo mismo, trató de ofrecerme perspectiva. «Eduardo», me dijo una noche mientras cenábamos en el comedor común, «tienes que entender que nuestros hijos no nos pertenecen. Los criamos, los amamos, hacemos todo lo posible por ellos, pero al final son personas independientes que van a tomar decisiones que nosotros no vamos a entender o aprobar». «Pero, ¿cómo puede simplemente olvidarse de mí?», le pregunté.
Yo nunca abandoné a mis padres. Cuando mi padre se enfermó, lo cuidé en casa hasta el final. Cuando mi madre quedó viuda, vivió con Rosa y conmigo hasta que murió. Era impensable enviarlos a un asilo. Eran otros tiempos, Eduardo. Otras generaciones, otros valores. Los jóvenes de ahora han aprendido a poner sus propias necesidades primero, y tal vez no está mal del todo. Tal vez nosotros fuimos demasiado sacrificados, demasiado dedicados a nuestros hijos. Pero yo no podía aceptar esa filosofía. Para mí, ser padre significaba una responsabilidad de por vida, así como ser hijo significaba amor y cuidado perpetuo hacia quienes te dieron la vida. Los valores que me habían enseñado mis padres, que había tratado de transmitir a Alejandro, parecían haber sido reemplazados por una mentalidad más práctica y menos sentimental. Conforme pasaban las semanas, comencé a adaptarme a la rutina del asilo, pero nunca a la idea de estar ahí. Participaba en las actividades, clases de pintura, sesiones de lectura, caminatas por el jardín, pero todo se sentía mecánico, como si estuviera simplemente pasando el tiempo hasta que algo cambiara. Fue durante este período de adaptación forzada cuando comencé a redescubrir partes de mí mismo que había olvidado durante las décadas dedicadas a criar a Alejandro y después a preocuparme por él. Antes de casarme y tener hijo, había sido un escritor aficionado. Había escrito cuentos cortos y artículos para periódicos locales. Había sido algo que había abandonado cuando las responsabilidades familiares se volvieron prioritarias. En la biblioteca del asilo comencé a escribir otra vez. Al principio eran solo memorias, recuerdos de mi vida con Rosa, historias de la infancia de Alejandro, reflexiones sobre los años que habían pasado tan rápidamente. Pero gradualmente mi escritura se volvió más ambiciosa. Comencé a escribir cuentos sobre la vida en el asilo, sobre los otros residentes y sus historias, sobre la experiencia universal de envejecer en una sociedad que valora la juventud y la productividad por encima de la sabiduría y la experiencia. Uno de mis compañeros en el asilo era don Ricardo, un antiguo periodista que había trabajado durante décadas para varios periódicos nacionales. Cuando leyó algunos de mis escritos, se emocionó de una manera que no había visto desde mi llegada. Eduardo, me dijo, tienes un talento real para esto. Estas historias capturan algo importante sobre lo que significa envejecer en México hoy en día. Deberías considerar publicarlas. ¿Quién va a querer leer las historias de un viejo en un asilo?, le respondí, pero secretamente me sentía halagado por su entusiasmo. Te sorprenderías, me dijo. La sociedad mexicana está envejeciendo rápidamente. Hay millones de familias enfrentando exactamente las mismas decisiones que enfrentó tu hijo. Estas historias podrían ayudar a la gente a entender las consecuencias emocionales de esas decisiones. Don Ricardo tenía contactos en el mundo editorial y sin decirme nada envió algunos de mis cuentos a un editor que conocía. Unas semanas después, recibí una llamada que cambiaría mi vida de maneras que no podía imaginar. Señor Hernández, me dijo la voz al teléfono, soy Carmen Delgado, editora de Grijalbo, México. He leído sus cuentos y me parece que tiene una voz muy poderosa y auténtica. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de publicar una colección. Al principio pensé que era una broma. Tal vez una manera cruel de burlar al viejo solitario en el asilo. Pero Carmen Delgado era real, y su interés en mi trabajo también era real. Durante las siguientes semanas, tuvimos varias conversaciones telefónicas sobre mis historias, sobre la perspectiva única que ofrecían sobre el envejecimiento, y sobre la manera en que capturaban la experiencia de una generación que había dedicado sus vidas a sus familias solo para encontrarse abandonada en instituciones. Sus historias tienen algo que muy poca literatura mexicana contemporánea captura:
me explicó Carmen durante una de nuestras conversaciones. La voz auténtica de la generación que construyó el México moderno, pero que ahora se encuentra marginada por la misma modernidad que ayudó a crear. 6 meses después de haber llegado al asilo, 6 meses después de que Alejandro desapareciera de mi vida, recibí la noticia de que Grijalbo había decidido publicar mi colección de cuentos bajo el título Voces del Olvido, historias desde un asilo. Pero más importante aún, Carmen me informó que el libro había sido seleccionado para ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos literarios más importantes de América Latina. Eduardo, me dijo Carmen por teléfono, quiero que sepa que esto es muy inusual para un autor primerizo, especialmente alguien de su edad. Pero estas historias han resonado con todos los que las han leído aquí en la editorial. Creemos que van a tener un impacto importante. La ironía no se me escapaba. Durante meses había estado sintiéndome inútil, olvidado, como si mi vida hubiera perdido todo propósito y significado. Y ahora, en el lugar donde había sido enviado para ser invisible, había encontrado mi voz más auténtica y poderosa. Pero lo que no sabía en ese momento era que mi historia estaba apenas comenzando y que el abandono que había sentido como una tragedia estaba a punto de convertirse en la circunstancia que revelaría no solo mi propio valor, sino también la verdadera naturaleza del hijo que pensaba que me conocía. Los meses que siguieron a la aceptación de mi libro fueron los más intensos y emocionantes que había vivido en décadas. Carmen Delgado no solo había aceptado publicar Voces del Olvido, sino que había comenzado una campaña promocional que me llevó de ser un anciano invisible en un asilo a convertirme en una voz literaria reconocida en todo México. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó cuando Carmen me llamó para informarme que mi libro había sido seleccionado no solo para ser presentado en la Feria del Libro de Guadalajara, sino que yo sería uno de los autores destacados en la ceremonia de inauguración. Eduardo me dijo con una emoción que podía sentir a través del teléfono: necesito que entienda la magnitud de esto. Autores consagrados con décadas de carrera luchan por conseguir este tipo de reconocimiento. Su libro ha tocado algo profundo en la sociedad mexicana. Al principio, la idea de aparecer en público, de dar entrevistas y presentaciones, me aterrorizaba. Durante meses había vivido en la rutina silenciosa del asilo, donde el evento más emocionante del día era la llegada del correo o una nueva actividad en el salón de recreación. Ahora me estaban pidiendo que me parara frente a cientos de personas para hablar sobre mi trabajo. Pero conforme se acercaba la fecha de la feria, comencé a sentir algo que no había experimentado en meses: propósito. Por primera vez desde que Alejandro me había dejado en el asilo, tenía algo importante que hacer, algo que podía ofrecer al mundo que iba más allá de simplemente existir día tras día. Don Ricardo, que había sido instrumental en conectarme con el mundo editorial, estaba más emocionado que yo mismo. Eduardo, me decía mientras paseábamos por los jardines del asilo, tienes que entender que esto no es solo éxito literario. Es reivindicación, es prueba de que la sabiduría y la experiencia tienen valor, incluso en una sociedad que parece haberlo olvidado. La semana antes de la feria, Carmen vino personalmente al asilo para ayudarme a prepararme para las entrevistas y presentaciones. Era una mujer de unos 40 años, inteligente y apasionada por la literatura, que me trató con un respeto que no había sentido en meses. Eduardo me dijo mientras revisábamos las preguntas que probablemente me harían los periodistas: quiero que sepa que su libro ha generado conversaciones importantes en oficinas editoriales, universidades y hogares de todo el país. Está obligando a la gente a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros ancianos.
Durante nuestra sesión de preparación, Carmen me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Su familia estará presente en la feria. Me imagino que deben estar muy orgullosos de su éxito. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mi familia... Bueno, mi hijo está muy ocupado con su trabajo. No creo que pueda asistir. Carmen notó mi incomodidad inmediatamente. Eduardo, ¿puedo preguntarle algo personal? En sus cuentos hay mucho dolor sobre el abandono familiar. ¿Esos sentimientos vienen de experiencia personal? Por primera vez en meses hablé abiertamente sobre Alejandro, sobre cómo había llegado al asilo, sobre los meses de silencio que habían seguido. Carmen escuchó con una expresión que mezclaba tristeza e indignación. Eso hace que su trabajo sea aún más poderoso, me dijo finalmente. Está escribiendo desde un lugar de dolor auténtico, pero también de dignidad preservada. Eso es lo que hace que sus historias resuenen tanto. La Feria del Libro de Guadalajara fue una experiencia que jamás olvidaré. Cuando llegué al evento, acompañado por Carmen y un representante de la editorial, me sentí como si estuviera entrando a un mundo completamente diferente. Miles de personas llenaban los pasillos, había cámaras por todas partes y el aire vibraba con la energía de la celebración literaria más importante de América Latina. Mi presentación estaba programada para la tarde del segundo día. Durante la mañana, Carmen me llevó a un recorrido por la feria, presentándome a otros autores, editores y periodistas. La reacción que recibía era consistente: respeto, curiosidad y una admiración genuina por las historias que había escrito. «Señor Hernández», me dijo un periodista del periódico El Universal durante una entrevista, «sus cuentos han sido descritos como la voz de una generación olvidada. ¿Cómo se siente siendo repentinamente el portavoz de los adultos mayores en México?» «No me considero portavoz de nadie», respondí. «Solo soy un hombre que encontró las palabras para describir una experiencia que muchos estamos viviendo. Si mis historias hacen que las familias reflexionen sobre cómo tratan a sus ancianos, entonces han cumplido su propósito». La presentación de mi libro esa tarde fue un evento que superó todas las expectativas. El auditorio, con capacidad para 300 personas, estaba completamente lleno y había gente de pie en los pasillos. Cuando subí al pódium y vi todas esas caras mirándome con atención y respeto, sentí una emoción que no había experimentado en décadas. Leí 2 de mis cuentos. Uno sobre un anciano que celebra su cumpleaños solo en un asilo porque su familia no tuvo tiempo para visitarlo, y otro sobre la última noche de un hombre en su casa familiar antes de ser llevado a una institución. Había silencio absoluto en el auditorio mientras leía, y cuando terminé, el aplauso fue largo y emotivo. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, una mujer de mediana edad se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Señor Hernández», me dijo con voz quebrada, «su libro me hizo darme cuenta de que estoy a punto de cometer el mismo error con mi madre. Después de leer sus historias, he decidido que ella va a quedarse en casa conmigo, sin importar lo difícil que sea». Hubo murmullos de aprobación en el auditorio, y vi a varias personas secándose los ojos. En ese momento entendí que mi experiencia dolorosa había servido un propósito mayor. Había ayudado a otras familias a reflexionar sobre decisiones que podrían lamentar para siempre. Esa noche, Carmen me informó que varios periódicos querían hacer entrevistas adicionales y que mi libro se había agotado en la feria en menos de 2 días. «Eduardo», me dijo, «esto es extraordinario. Vamos a necesitar hacer varias reimpresiones inmediatamente». La cobertura mediática que siguió a la feria fue más extensa de lo que cualquiera había anticipado.
Periódicos nacionales publicaron artículos sobre mi historia, estaciones de radio me invitaron para entrevistas, incluso programas de televisión comenzaron a discutir los temas que mi libro había planteado. Pero el momento que cambiaría todo llegó una semana después de la feria, cuando Carmen me llamó con noticias que me dejaron sin aliento. «Eduardo», me dijo, su voz temblando de emoción, ¿está sentado? El periódico Reforma va a publicar un artículo de portada sobre usted mañana. Es una pieza extensa sobre su historia y el impacto que su libro está teniendo en la conversación nacional sobre el cuidado de los ancianos. La portada de Reforma, uno de los periódicos más importantes de México, leído por políticos, empresarios, intelectuales y la clase media educada de todo el país. La idea de que mi cara apareciera en esa portada me parecía surreal. Pero eso no es todo, continuó Carmen. El presidente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores quiere reunirse con usted para discutir cómo su trabajo puede contribuir a políticas públicas sobre el envejecimiento. Y hay una editorial española que está interesada en traducir su libro. Esa noche no pude dormir. Después de meses de sentirme invisible, olvidado y sin valor, de repente me encontraba en el centro de una conversación nacional. Mis palabras, nacidas del dolor y la soledad, estaban resonando con miles de personas y potencialmente influenciando cambios importantes en la sociedad. Cuando salió la edición de Reforma al día siguiente, don Manuel fue quien me trajo el periódico a mi habitación. En la portada había una fotografía mía tomada durante la Feria del Libro con el titular «Eduardo Hernández, la voz del olvido que despertó a México». El artículo era extenso y profundo, no solo hablando sobre mi libro, sino explorando el fenómeno más amplio del abandono de ancianos en la sociedad mexicana moderna. Incluía estadísticas sobre asilos, entrevistas con expertos en gerontología y testimonios de familias que habían reconsiderado sus decisiones después de leer mis historias. Pero lo que más me impactó fue la manera en que el periodista había contextualizado mi historia personal. Eduardo Hernández no es solo un escritor que encontró su voz tardíamente en la vida. Es un símbolo de una generación que dedicó todo a sus hijos, solo para descubrir que los valores familiares que consideraban eternos habían sido reemplazados por una mentalidad más individualista. Su transformación de padre abandonado a voz literaria reconocida es una metáfora poderosa sobre la resistencia del espíritu humano. Ese mismo día, el teléfono del asilo no paró de sonar. Periodistas, productores de televisión, organizaciones de derechos de los ancianos, universidades, todos querían hablar conmigo. Carmen había venido al asilo para ayudar a manejar las solicitudes de entrevistas, que habían llegado a ser abrumadoras. Eduardo, me dijo, va a tener que tomar algunas decisiones sobre cómo quiere manejar toda esta atención. Tiene oportunidades increíbles, pero también necesita proteger su tiempo y energía. Fue durante esa tarde de llamadas e entrevistas que recibí una llamada que había estado esperando sin saber que la esperaba. La secretaria del asilo me informó que tenía una llamada telefónica de Alejandro Hernández. Por un momento, mi corazón se detuvo. Durante meses no había sabido nada de mi hijo, y ahora, el día que mi cara aparecía en la portada de uno de los periódicos más importantes del país, decidí a llamar. «Papá», dijo su voz cuando tomé el teléfono, e inmediatamente pude detectar una mezcla de emociones que no había escuchado antes: shock, confusión y algo que podría haber sido vergüenza. «Hola, Alejandro», respondí, tratando de mantener mi voz neutral a pesar de la tormenta de emociones que sentía. «Papá, acabo de ver el periódico. Acabo de leer el artículo. No puedo creer lo que estoy viendo». «¿Qué no puedes creer, hijo?».
Hubo una pausa larga antes de que respondiera. No sabía que escribías, no sabía que tenías un libro, no sabía que eras famoso. Famoso. La palabra sonaba extraña aplicada a mí, pero supongo que en cierto sentido era exacta. En el curso de una semana había pasado de ser un anciano anónimo en un asilo a ser una figura pública reconocida nacionalmente. Empecé a escribir después de llegar aquí, le expliqué. Tenía mucho tiempo libre, especialmente después de que dejaste de llamar. Otra pausa. Papá, las cosas han estado muy complicadas. El trabajo, Patricia, los proyectos. No me di cuenta de que había pasado tanto tiempo. Alejandro, le dije, sorprendido por la calma en mi propia voz. Han pasado más de 4 meses desde la última vez que hablamos. No han sido unas semanas ocupadas. Me abandonaste. No te abandoné, papá. Te puse en un lugar donde sabía que estarías bien cuidado. Y después desapareciste de mi vida completamente. El silencio se extendió por tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, más pequeña que antes. El artículo dice que escribiste sobre el abandono familiar. ¿Esas historias son sobre mí? Son sobre la experiencia de muchos ancianos en México, hijo. Pero sí, mi experiencia personal informó esas historias. Papá, la gente en mi oficina ha estado hablando sobre el artículo todo el día. Algunos han leído tu libro. No sabía que te sentías así. ¿Cómo pensaste que me sentiría, Alejandro? ¿Cómo pensaste que se sentiría un padre cuando su único hijo lo deja en un asilo y después desaparece de su vida? Pensé que te adaptarías. Pensé que sería mejor para ambos. ¿Mejor para ambos o mejor para Patricia? Otra pausa larga. Papá, ¿podemos vernos? ¿Puedo ir a visitarte? La pregunta me tomó desprevenido. Durante meses había deseado escuchar esas palabras. Había fantaseado con el momento en que Alejandro se daría cuenta de su error y regresaría a mi vida. Pero ahora que estaba sucediendo, me di cuenta de que mis sentimientos eran más complicados de lo que había esperado. ¿Por qué quieres verme ahora, Alejandro? ¿Porque aparecí en el periódico? ¿Porque de repente soy famoso? No, papá. No es por eso. Entonces, ¿por qué? Porque hace una semana yo era el mismo hombre que era hace 4 meses, cuando dejaste de llamar. Lo único que ha cambiado es que ahora soy públicamente reconocido. Papá, por favor, sé que he cometido errores. Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros. Pero eres mi padre y quiero intentar arreglar esto. Miré por la ventana de mi habitación hacia el jardín del asilo, donde otros residentes caminaban lentamente entre las flores. Pensé en todos los días que había pasado esperando esa llamada, todas las noches que había ido a dormir preguntándome si alguna vez volvería a hablar con mi hijo. «Puedes venir a visitarme», le dije finalmente. «Pero Alejandro, necesitas entender que no puedes simplemente aparecer ahora y pretender que los últimos 4 meses no sucedieron. Mucho ha cambiado». «Lo entiendo, papá. Vendré este fin de semana. ¿Está bien?» «Está bien». Después de colgar, me quedé sentado en mi escritorio por largo tiempo, procesando la conversación. Don Manuel, que había estado leyendo discretamente en su cama, finalmente rompió el silencio. «Era tu hijo, ¿verdad?» «Sí». «¿Cómo te sientes al respecto?» «Confundido», admití. «Durante meses deseé que llamara. Ahora que lo hizo, no estoy seguro de qué siento». «Es comprensible», dijo don Manuel. «A veces, cuando obtenemos lo que pensábamos que queríamos, descubrimos que ya no es lo mismo que habríamos querido antes». Tenía razón. El Eduardo que había llegado al asilo 4 meses atrás habría hecho cualquier cosa por escuchar la voz de Alejandro. Habría perdonado inmediatamente cualquier negligencia.
Pero el Eduardo que había encontrado su voz como escritor, que había descubierto que tenía valor independiente de su papel como padre, era una persona diferente. Esa noche, mientras el asilo se quedaba silencioso y los otros residentes se iban a dormir, me senté a escribir en mi diario. Había comenzado a llevar un registro diario desde la feria del libro, documentando la experiencia surreal de convertirme en una figura pública a los 73 años. Hoy Alejandro llamó, escribí. Después de 4 meses de silencio, después de abandonarme aquí como si fuera un mueble viejo que ya no cabía en su casa moderna, decide que quiere reconectarse. Coincidencia que sea exactamente el día después de que mi cara apareciera en la portada de Reforma. Dejé la pluma y miré las palabras que había escrito. Sonaban amargas, resentidas, y tal vez lo eran, pero también eran honestas. El éxito de mi libro no había borrado el dolor de haber sido abandonado por mi único hijo. Si acaso, había hecho que ese dolor fuera más agudo, porque ahora tenía evidencia tangible de que tenía valor, de que tenía algo que ofrecer al mundo. El resto de la semana pasó en una vorágine de actividad que contrastaba dramáticamente con los meses silenciosos que habían precedido mi éxito literario. Cada día traía nuevas entrevistas, nuevas oportunidades, nuevas invitaciones. Carmen había contratado a un asistente para ayudar a manejar todas las solicitudes. El jueves recibí una llamada que me emocionó particularmente. Era de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitándome a dar una conferencia magistral sobre literatura y envejecimiento en el México contemporáneo. Señor Hernández, me dijo la profesora que llamó, su trabajo ha generado mucho interés en nuestro departamento de literatura. Creemos que tiene perspectivas importantes que compartir con nuestros estudiantes sobre la experiencia del envejecimiento en la sociedad mexicana actual. Una conferencia magistral en la UNAM. Yo que había abandonado la escuela a los 14 años para trabajar y ayudar a mi familia, siendo invitado a hablar en la universidad más prestigiosa del país. La ironía era deliciosa. Conforme se acercaba el fin de semana y la visita prometida de Alejandro, me encontré sintiendo una mezcla de anticipación y aprensión. Parte de mí estaba emocionado por la oportunidad de reconectarse con mi hijo, pero otra parte se preguntaba si sus motivaciones eran genuinas o si simplemente estaba respondiendo a mi nueva notoriedad pública. El sábado por la mañana, mientras esperaba en el jardín del asilo, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. 4 meses atrás, era un anciano invisible, descartado por su propia familia. Ahora era un autor reconocido, una voz respetada en la conversación nacional, alguien cuyas palabras tenían peso e influencia. Pero más que el éxito externo, lo que realmente había cambiado era mi percepción de mí mismo. Ya no me definía solo como el padre de Alejandro. Era Eduardo Hernández, escritor. Eduardo Hernández, voz de su generación. Eduardo Hernández, un hombre con algo valioso que ofrecer al mundo. Cuando vi a Alejandro caminar por el sendero del jardín, hacia donde yo estaba sentado, noté inmediatamente que algo había cambiado en él también. Su andar confiado se había vuelto más vacilante, y había una expresión en su rostro que no había visto antes, humildad mezclada con algo que podría haber sido vergüenza. Era hora de descubrir si el éxito había construido un puente entre nosotros o había revelado la profundidad del abismo que nos separaba. Cuando Alejandro se acercó a donde yo estaba sentado en el jardín del asilo, pude ver inmediatamente que el hombre que caminaba hacia mí era muy diferente del ejecutivo seguro de sí mismo que me había dejado ahí 4 meses atrás. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible,
y sus ojos evitaban los míos de la manera en que solía hacerlo cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «Hola, papá», me dijo cuando llegó a mi lado, su voz apenas un susurro. «Alejandro», respondí indicándole la silla vacía junto a mí. «Siéntate». Se sentó con cuidado, como si tuviera miedo de hacer algún movimiento brusco que pudiera romper el momento. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Simplemente nos quedamos ahí, padre e hijo, separados por meses de silencio y dolor, tratando de encontrar las palabras que pudieran empezar a reparar lo que se había roto entre nosotros. «Leí tu libro», dijo finalmente, sacando una copia de Voces del Olvido de una bolsa que llevaba. La portada estaba arrugada y las páginas tenían marcas de haber sido leídas múltiples veces. «¿Y qué te pareció?», pregunté, genuinamente curioso por su reacción. «Me destrozó», admitió, y por primera vez desde su llegada me miró directamente a los ojos. Cada historia, cada párrafo, sabía que estaba leyendo sobre mí, sobre lo que te hice. Tomó el libro y lo abrió en una página que había marcado. «Este párrafo en particular», dijo, y comenzó a leer. «El abandono no llega de una vez como un rayo, llega gradualmente, como una enfermedad silenciosa. Primero son las visitas que se espacian, luego las llamadas que se acortan, después los pretextos que se multiplican, hasta que un día te das cuenta de que has desaparecido de la vida de la persona que más amaste en el mundo». Su voz se quebró ligeramente al leer las últimas palabras. «Ese párrafo describe exactamente lo que te hice, papá, y lo peor es que yo sabía que lo estaba haciendo. Cada visita que cancelaba, cada llamada que evitaba, sabía que te estaba lastimando más». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», pregunté. No era una pregunta acusatoria, sino una búsqueda genuina de comprensión. Alejandro dejó el libro en su regazo y se cubrió la cara con las manos. «Porque era más fácil», dijo, su voz ahogada. «Porque enfrentar el hecho de que había enviado a mi padre a un asilo contra su voluntad era demasiado doloroso. Porque cada vez que te veía, me recordabas lo que había hecho, y no podía vivir con esa culpa. Así que decidiste que la solución era no verme en absoluto. Pensé que si esperaba lo suficiente, si te daba tiempo para adaptarte, tal vez cuando regresara las cosas serían diferentes. Tal vez ya no estarías enojado. Tal vez habrías aceptado la situación». «¿Y Patricia? ¿Qué papel jugó ella en tu decisión de desaparecer?». Alejandro suspiró profundamente. «Patricia. Patricia hizo que fuera más fácil justificar mi ausencia. Cada vez que mencionaba visitarte, ella tenía una razón por la cual era mejor esperar un poco más. Un evento social importante, un proyecto de trabajo, un viaje que habíamos planeado. Ella me convencía de que estabas bien, de que no me necesitabas. Pero tú sabías que eso no era cierto». «Sí», admitió, «sabía que no era cierto, pero quería creerlo porque era más cómodo para mi conciencia». Me quedé mirando a mi hijo, este hombre de 42 años que había llegado tan lejos en su carrera profesional, pero que había fracasado tan completamente como hijo. Durante meses había sentido dolor y resentimiento hacia él, pero ahora, viendo su remordimiento genuino, comencé a sentir algo diferente. Lástima. «Alejandro», le dije suavemente, «¿sabes lo que más me dolió durante estos meses? Dime. No fue estar en el asilo, no fue perder la casa o mis pertenencias, fue darme cuenta de que había fracasado como padre». Me miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Crié a un hijo que pudo abandonar a su padre porque su esposa lo convenció de que era la decisión práctica. Crié a un hijo que valoró su comodidad emocional más que el bienestar de la persona que lo amó incondicionalmente durante toda su vida. Eso significa que fallé en enseñarte los valores más importantes».
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandro. Papá, tú no fallaste, yo fallé. Tú me enseñaste todo lo correcto y yo elegí ignorarlo. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora, hijo? ¿Qué cambió? Alejandro se secó los ojos con el dorso de la mano. El artículo en Reforma cambió todo. Cuando llegué a la oficina ese día y vi tu foto en la portada, cuando leí sobre tu éxito, sobre cómo habías encontrado tu voz como escritor, me sentí orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. ¿Orgulloso de qué? Orgulloso de que mi padre hubiera logrado algo tan extraordinario. Orgulloso de que después de todo lo que te había hecho pasar, hubieras encontrado una manera de convertir tu dolor en algo hermoso y significativo. ¿Y avergonzado de qué? Avergonzado de que tus colegas en el trabajo estuvieran hablando de tu éxito mientras yo, tu propio hijo, no sabía nada al respecto. Avergonzado de que hubiera gente en todo México leyendo tus historias y reflexionando sobre sus propias relaciones familiares, mientras yo había estado ignorando la mía. Se levantó de la silla y comenzó a caminar nerviosamente alrededor del área donde estábamos sentados. Pero lo que realmente me impactó fue leer los comentarios en las redes sociales sobre el artículo. Había cientos de personas compartiendo sus propias historias sobre padres en asilos, sobre culpa familiar, sobre arrepentimiento, y me di cuenta de que yo era exactamente el tipo de hijo sobre el que todos estaban escribiendo con desprecio. Alejandro, le dije, siéntate, necesito preguntarte algo importante. Se sentó otra vez, mirándome con expectativa. Estás aquí porque finalmente te diste cuenta de que me extrañabas y querías reparar nuestra relación. ¿O estás aquí porque te avergonzaste públicamente cuando la gente descubrió que el famoso Eduardo Hernández tenía un hijo que lo había abandonado? La pregunta colgó en el aire entre nosotros como una sentencia que esperaba su veredicto. Vi cómo Alejandro luchaba internamente, como si estuviera enfrentando una decisión que definiría no solo nuestra relación futura, sino su propia comprensión de quién era como persona. Honestamente, dijo finalmente, al principio fue la vergüenza. Cuando mis colegas comenzaron a preguntarme sobre mi relación contigo, cuando me di cuenta de que tendría que explicar por qué el hijo del famoso escritor Eduardo Hernández no había estado presente en su éxito, me sentí mortificado. Aprecié su honestidad, aunque doliera escucharla. Pero cuando comencé a leer tu libro, continuó, cuando realmente procesé las historias que habías escrito, cuando entendí el dolor que había causado, eso cambió todo. Ya no era solo sobre la vergüenza pública, era sobre el hecho de que había perdido a mi padre por mi propio egoísmo. ¿Y Patricia? ¿Cómo se siente ella sobre tu decisión de reconectarte conmigo? La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. Patricia y yo hemos tenido varias conversaciones muy difíciles esta semana. Ella no entendía por qué de repente me importaba tanto el problema del anciano, como ella lo llamaba. ¿El problema del anciano? Sí. Cuando le mostré el artículo, cuando le expliqué que eras mi padre, su primera reacción fue preguntarme si esto afectaría negativamente mi carrera. Le preocupaba que la gente pensara que yo era un mal hijo y que eso perjudicara mi reputación profesional. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si la gente pensaba que yo era un mal hijo era porque tenían razón y que si eso afectaba a mi carrera era una consecuencia que merecía enfrentar. Por primera vez desde su llegada, sentí un destello de orgullo hacia mi hijo. Era la primera señal de que tal vez los valores que había tratado de enseñarle no habían desaparecido completamente. ¿Y cómo respondió ella a eso? Alejandro se quedó silencioso por un momento largo. Patricia me dijo que si elegía reconectarme contigo, si elegía traer el drama familiar de vuelta a nuestras vidas, ella tendría que reconsiderar nuestro matrimonio. ¿Y qué decidiste?
Decidí que cualquier mujer que me pidiera elegir entre ella y mi padre no era una mujer con la que quisiera pasar el resto de mi vida. Me quedé sin palabras. En todos los escenarios que había imaginado para esta conversación, nunca había considerado que Alejandro estaría dispuesto a arriesgar su matrimonio para reparar nuestra relación. Alejandro, le dije cuidadosamente, no quiero ser responsable de problemas en tu matrimonio. Papá, tú no eres responsable de nada. Yo soy responsable de haber permitido que una mujer me convenciera de abandonar a mi padre. Soy responsable de haber elegido mi comodidad sobre tu bienestar. Y soy responsable de tomar las decisiones correctas a partir de ahora. Se levantó otra vez, pero esta vez no para caminar nerviosamente, sino para arrodillarse junto a mi silla. Tomó mis manos en las suyas, como había hecho cuando era niño, y quería pedirme perdón por alguna travesura. «Papá», me dijo, su voz quebrada por la emoción, «sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que te he hecho. Sé que abandoné cuando más me necesitabas. Pero te ruego que me des una oportunidad de ser el hijo que debería haber sido siempre». Miré a este hombre arrodillado frente a mí, mi único hijo, la persona que había sido mi mundo durante décadas y que me había causado el dolor más profundo de mi vida. Vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino una determinación que no había visto desde que era joven y luchaba por salir adelante en la vida. «Alejandro», le dije, ayudándolo a levantarse, «no necesitas arrodillarte ante mí. Eres mi hijo y siempre lo serás. ¿Eso significa que me perdonas?» «Eso significa que te amo», respondí. El perdón va a tomar tiempo. La confianza se rompió, hijo, y reconstruirla va a requerir más que una conversación y una disculpa». «Lo entiendo», dijo, secándose los ojos. «¿Qué necesito hacer?» «Necesitas demostrarme que este arrepentimiento es genuino y duradero. Necesitas mostrarme que has aprendido de este error y que nunca volverás a abandonarme cuando sea inconveniente quererse». «Lo haré, papá, te lo prometo». Nos quedamos sentados en silencio por un rato, procesando la intensidad emocional de la conversación. Finalmente, Alejandro habló otra vez. «Papá, quiero preguntarte algo. ¿Quieres salir del asilo? ¿Quieres que busquemos una casa donde puedas vivir con la independencia que mereces?» La pregunta me sorprendió. Durante meses había soñado con escuchar esas palabras. Había fantaseado con el momento en que Alejandro se daría cuenta de su error y vendría a rescatarme de lo que había considerado mi exilio. Pero ahora, mirando alrededor del jardín del asilo, pensando en los amigos que había hecho, en la rutina que había establecido, en la tranquilidad que había encontrado, me di cuenta de que mi respuesta no era tan simple como había esperado. «Alejandro», le dije, «durante los primeros meses aquí, todo lo que quería era salir. Odiaba este lugar, odiaba lo que representaba, odiaba sentirme como si hubiera sido descartado. ¿Y ahora? Ahora, este lugar ha sido donde encontré mi voz como escritor. Aquí es donde escribí las historias que cambiaron mi vida. Aquí es donde conocí a don Ricardo y don Manuel, que se han convertido en buenos amigos. Aquí es donde descubrí que podía tener valor independientemente de mi papel como tu padre». «¿Eso significa que quieres quedarte? Significa que ya no necesito salir para ser feliz. Si elijo quedarme, será porque este lugar se ha convertido en mi hogar, no porque no tenga otra opción. Y si elijo irme, será porque quiero explorar nuevas posibilidades, no porque esté escapando de algo». Alejandro asintió lentamente. «Entiendo. Quieres que cualquier decisión que tomes sea tuya, no mía». «Exactamente. ¿Y qué has decidido?» Sonreí, dándome cuenta de que por primera vez en meses sabía exactamente lo que quería. «He decidido que quiero probar algo nuevo. Tu éxito me ha abierto puertas que nunca imaginé.
Tengo invitaciones para dar conferencias, oportunidades para viajar, la posibilidad de continuar escribiendo con el apoyo de una editorial importante. Quiero explorar esas posibilidades. ¿Quieres ayuda para encontrar un lugar donde vivir? Quiero que busquemos opciones juntos, le dije. Pero como socios, como familia, no como un hijo que está resolviendo el problema de su padre anciano. Me parece perfecto. Durante la siguiente hora, hablamos sobre planes prácticos, sobre posibilidades de vivienda, sobre cómo manejar mi nueva carrera como escritor. Pero más importante, hablamos sobre cómo reconstruir nuestra relación sobre una base más sólida y equitativa. «Hay algo más que necesito decirte», me dijo Alejandro cuando nuestra visita llegaba a su fin. «¿Qué es?» «Quiero que sepas que he estado presumiendo tu éxito con todos mis conocidos. He estado llevando tu libro a todas partes, mostrándole a la gente que mi padre es Eduardo Hernández, el escritor. Sé que es irónico considerando que no sabía nada de tu talento hasta la semana pasada, pero estoy genuinamente orgulloso de ti». «¿Y cómo se siente eso?», pregunté, curioso por su respuesta. «Se siente bien poder estar orgulloso de mi padre otra vez, en lugar de avergonzarme de mis propias acciones hacia ti». Cuando se fue esa tarde, después de prometer regresar al día siguiente para continuar nuestra conversación, me quedé sentado en el jardín reflexionando sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante los últimos meses. Don Manuel se acercó y se sentó conmigo mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Cómo estuvo la visita?», me preguntó. «Complicada», admití, «pero prometedora». «¿Vas a perdonarlo?». «Ya lo estoy perdonando», dije, «pero el perdón no significa que vamos a volver a ser exactamente lo que éramos antes. Somos personas diferentes ahora, ambos hemos cambiado. Tenemos que construir una nueva relación que reconozca esas diferencias». «¿Y crees que él está realmente comprometido con cambiar?». «Creo que el dolor de casi perderme para siempre lo ha asustado lo suficiente como para hacer cambios reales. Y creo que ver mi éxito le ha demostrado que yo soy más que solo su padre anciano. Soy una persona con valor propio». Esa noche escribí en mi diario sobre la visita de Alejandro. «Hoy mi hijo regresó», escribí. «No el mismo hijo que me abandonó hace 4 meses, sino un hombre que ha enfrentado las consecuencias de sus acciones y está dispuesto a hacer el trabajo necesario para reparar lo que se rompió entre nosotros». Yo tampoco soy el mismo padre que era hace 4 meses. Ya no soy solo Eduardo Hernández, el padre de Alejandro. Soy Eduardo Hernández, escritor. Eduardo Hernández, voz de su generación. Eduardo Hernández, un hombre que ha aprendido que su valor no depende de cómo otros lo traten. Durante las siguientes semanas, Alejandro cumplió su promesa de demostrar su compromiso con reconstruir nuestra relación. Me visitaba regularmente, no por obligación sino por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Participaba en mis entrevistas cuando los periodistas querían hablar sobre dinámicas familiares. Incluso comenzó a leer más literatura, tratando de entender mejor el mundo del que yo había llegado a formar parte. Un mes después de nuestra reconciliación, me informó que él y Patricia habían decidido divorciarse amigablemente. «No era solo sobre ti, papá», me explicó. «La situación contigo nos hizo darnos cuenta de que teníamos valores fundamentalmente diferentes sobre familia, lealtad y lo que realmente importa en la vida». «¿Estás bien con esa decisión?». «Estoy en paz con ella. He aprendido que una relación que requiere que abandones a tu familia no es una relación que valga la pena preservar». 6 meses después de mi aparición en la portada de Reforma, me mudé a un departamento pequeño, pero cómodo en la colonia Roma Norte, cerca de donde había vivido durante tantos años. No era la casa familiar que había perdido, pero era un espacio que elegí por mí mismo.
que decoré según mis propios gustos, donde podía escribir en paz y recibir visitantes cuando quería. Alejandro me ayudó con la mudanza y por primera vez en años trabajamos juntos como un equipo. Mientras empacábamos mis pertenencias del asilo, me di cuenta de que llevaba conmigo no solo objetos, sino una nueva comprensión de mí mismo y de lo que realmente valoraba en la vida. «Papá», me dijo Alejandro mientras cargábamos la última caja, ¿alguna vez te arrepientes de haber pasado por todo esto? ¿Alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes? Pensé en su pregunta mientras miraba alrededor de la habitación que había sido mi hogar durante tantos meses, donde había escrito las historias que habían cambiado mi vida, donde había aprendido a valorarme independientemente de mi papel como padre. «No», dije finalmente, «no me arrepiento. Fue doloroso, fue difícil, y espero que nunca tengamos que pasar por algo así otra vez, pero me enseñó cosas sobre mí mismo que tal vez nunca habría descubierto de otra manera. Me enseñó que soy más resiliente de lo que pensaba, más talentoso de lo que sabía y más valioso de lo que me había permitido creer. ¿Y yo? ¿Has aprendido algo sobre mí? He aprendido que criaste a un hijo que es capaz de reconocer sus errores y trabajar para corregirlos. He aprendido que a pesar de todo lo que pasamos, el hombre que eres en el fondo es alguien de quien puedo estar orgulloso. Un año después de haber aparecido en la portada de Reforma, mi segundo libro, Cartas a un hijo, Reflexiones sobre perdón y redención, fue publicado con gran éxito. Esta vez, Alejandro estuvo presente en cada presentación, cada entrevista, cada evento promocional. Durante la presentación del libro en la Feria del Libro de Guadalajara, exactamente un año después de mi debut literario, Alejandro pidió permiso para decir algunas palabras. Mi padre, dijo al micrófono frente a una audiencia de cientos de personas, es un hombre que me enseñó sobre amor incondicional, siendo un ejemplo viviente de él. Cuando yo lo fallé de la manera más profunda posible, él no solo me perdonó, sino que usó esa experiencia dolorosa para crear arte que ha tocado las vidas de miles de personas. Hoy estoy aquí, no solo como su hijo, sino como alguien que ha aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, para valorar lo que realmente importa y para reconocer que nuestros padres no son solo las personas que nos criaron, sino individuos completos con sus propios sueños, talentos y valor. Mientras escuchaba a mi hijo hablar con tanta elocuencia y sinceridad, pensé en el viaje extraordinario que habíamos hecho juntos. Habíamos comenzado con abandono y dolor. Habíamos pasado por meses de silencio y resentimiento, y habíamos llegado a una reconciliación que era más profunda y más auténtica que la relación que habíamos tenido antes. El niño que había criado se había convertido en un hombre que finalmente entendía el valor de la familia, no como obligación, sino como elección consciente de amar y ser amado. Y yo había descubierto que ser padre no significaba sacrificar completamente mi identidad individual, sino encontrar maneras de ser tanto Eduardo Hernández el padre como Eduardo Hernández el escritor, Eduardo Hernández el hombre. Mi historia había comenzado con un hijo que me dejó en un asilo y desapareció. Había continuado con mi aparición en la portada de un periódico que cambió todo, pero había terminado con algo mucho más valioso que el éxito literario o el reconocimiento público. Había terminado con una familia reunida, más fuerte que antes, construida sobre bases de respeto mutuo, perdón genuino y amor que había sobrevivido a la prueba más difícil que la vida nos había puesto. Cada mañana cuando me despierto en mi departamento, cuando veo la portada enmarcada de Reforma en mi pared, cuando leo las cartas de lectores que siguen llegando, me recuerdo a mí mismo que las experiencias más dolorosas de la vida a veces pueden convertirse en las oportunidades más transformadoras.
Mi hijo me había abandonado en un asilo, pero ese abandono me había llevado a encontrar mi voz como escritor. Mi éxito como escritor había llevado a mi reconciliación con mi hijo. Y esa reconciliación había resultado en una relación familiar más fuerte y auténtica de la que habíamos tenido jamás. A los 74 años, finalmente había aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para descubrir nuevos talentos, para construir nuevas relaciones y para encontrar nuevas formas de ser valorado y amado. Mi historia no había terminado cuando Alejandro me dejó en el asilo. Apenas había comenzado.